El tema que sigue, hermanos, el título es La Torá oral de Dios que dejó escrita Moisés. Y el subtítulo es La Torá oral de Dios con los mandamientos añadidos en la Torá escrita por Moisés. Es claro que antes de Moisés sí existía una Torá oral, pero que no se confunda esta Torá oral de Dios con la Torá Misná oral judía. Como ya lo mostramos en estudios anteriores, la Misná Torá oral judía no salió de boca de Hashem y no viene desde el monte Sinaí, desde Moisés. Pero si acaso viniera de Moisés, igual salió de la boca de Moisés, no de la boca de Hashem. Ya lo vimos en el tema anterior. Y la Torá oral de Dios es la que Moisés dejó escrita, la que usted tiene en su Biblia en sus manos. Los 5 primeros libros de esa Biblia. No hay otra Torá oral que saliera de boca de Dios que Moisés no escribió. Y hay que aclararlo también, la Torá oral de Dios no contiene los 613 mandamientos que sí contiene la Torá de Moisés. Ambas contienen los 10 mandamientos de las 2 tablas del pacto, pero la Torá oral de Dios no prohibía que tomaran hermanas como esposas o como mujeres para procrear hijos. Por pura lógica y por sentido común, no podría ser así en el principio con los primeros seres humanos. Estos sí tuvieron que tomar hermanas por esposas, aún hasta Abraham así fue. Pero después, con la Torá escrita por Moisés, sí se añadió el mandamiento de no tomar a sus hermanas como esposas. En Levítico capítulo 18, verso 6 dice: ningún varón se allegue a parienta próxima. En otras versiones dice consanguínea. No se alleguen a parienta alguna para descubrir su desnudez. Verso 9 dice: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, su desnudez no descubrirás, ya sea solo hija de padre o solo hija de madre. Por eso dice tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre. En Levítico capítulo 20, verso 17 dice: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, es cosa execrable. Serán muertos a ojos del pueblo. Esto no se aplicó con Caín, que tomó a Jawan, su hermana, como esposa, como mujer, como está en Jubileos capítulo 4, verso 9, donde también dice que Jawan, la esposa de Caín, le parió a Enoc, lo que confirma la Biblia en Génesis 4:17. Y así fue desde Caín hasta Abraham. Aquí mismo en Génesis capítulo 20, verso 12, Abraham habla de Sara, su mujer, y dice: a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, y la tomé por mujer. Si la Torá oral de Dios tuviera los mandamientos de la Torá escrita por Moisés, tendrían que haber sido muertos Abraham y Sara si eran hermanos, hijos del mismo padre. Como ya lo leímos en la Torá de Moisés, ahí en Levítico 20:17, dice: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, es cosa execrable. Serán muertos a ojos del pueblo, y no solo Abraham. Desde Abraham hasta atrás, hasta Caín, todos tendrían que haber sido muertos los que tomaron a sus hermanas como esposas, con lo que volvemos a lo mismo. Por lógica y por sentido común, la Torá oral de Dios no tenía los mismos mandamientos que la Torá escrita por Moisés. Pero la Torá escrita por Moisés sí tiene todos los mandamientos de la Torá oral de Dios, más todos los mandamientos que fueron añadidos
son añadidos, no vienen a reemplazar ningún mandamiento, son mandamientos añadidos y son añadidos por las transgresiones de los hombres. Y se añadieron mandamientos hasta dar un total de 613 mandamientos que quedaron en la Torá escrita por Moisés. Pero 613 mandamientos no eran el total de los mandamientos de la Torá oral de Dios. Dios dio su Torá oral a los primeros seres humanos. Ahí aún no había las transgresiones de los hombres. Y lo que se añadió en la Torá de Moisés fue precisamente por esto, por las transgresiones de los hombres. Y no es solo palabra de hombre, lo podemos comprobar con la Biblia. En Gálatas capítulo 3, verso 19 dice, la ley, la Torá, fue añadida, y ahí dice claramente, a causa de las transgresiones de los hombres. Aquí es obvio que habla de la ley escrita por Moisés. Esta es la que fue añadida después de la Torá oral de Dios. En los primeros 2000 años fue dada la Torá oral de Dios. 2000 años después fue añadida la Torá escrita por Moisés y 2000 años después vino la Torá del Mesías. Por esto dice ahí mismo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esta simiente es Cristo. La Torá escrita por Moisés fue añadida a la Torá oral de Dios por las transgresiones de los hombres, hasta que viniese la Torá del Mesías, quien es la simiente a quien fue hecha la promesa. Torá del Mesías, que trajo la verdad de la Torá escrita por medio de Moisés. Por esto dice en Juan 1:17, la ley o Torá por medio de Moisés fue dada, pero la verdad de la Torá de Dios vino por medio de Cristo. La verdad de la Torá de Dios no vino por medio de Moisés, porque si así hubiera sido, Moisés no hubiera dado las permisiones que dio. Y que Cristo haya quitado las permisiones que salieron de Moisés, confirma que la verdad de la Torá de Dios vino por Cristo, no por Moisés. Si se cumple la Torá escrita por Moisés sin la Torá del Mesías, se estará cumpliendo con las permisiones de Moisés. Y si es así, entonces usted no verá mal el tener más de una mujer, a pesar de que el mandamiento de Dios desde el principio fue: dejará el hombre a sus padres y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya no serán más dos. Se habla de ya no ser más dos. Pero si el hombre tiene más de una mujer, esto no se puede cumplir. No serían dos siendo una misma carne. Por esto el Mesías vino y quitó esa permisión de Moisés, porque esa permisión de Moisés hacía que no se cumpliera correctamente el mandamiento de Dios. Y por esto, aunque la Torá por medio de Moisés fue dada, la verdad de esa Torá vino por medio de Cristo. Y estas son las maravillas de Dios. En su línea de tiempo desde Adán, los primeros 2000 años fueron con la Torá oral de Dios, pero sin la Torá escrita por Moisés. En los siguientes 2000 años se añadió la Torá escrita por Moisés y se añadió a causa de las transgresiones de los hombres. Y con esto tenemos 4000 años. Y en los últimos 2000 años viene Cristo a dar la verdad de la Torá de Dios y a añadir también su Torá, la Torá del Mesías. Y de igual modo, los primeros 2000 años no existía pueblo de Dios. Los primeros 2000 años son sin pueblo de Dios. Y en los siguientes 2000 años nace
el primer pueblo de Dios, que por ser el primer pueblo de Dios, Dios lo llama mi hijo primogénito. E igual, con esto llegamos a 4000 años, y en los últimos 2000 años, Dios visita a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, como está en los hechos. Y repito, estos son hechos, estos son sucesos ya sucedidos. Está en Hechos capítulo 15, verso 14. Estos hechos, escritos en el libro de Hechos, ocurrieron 2000 años atrás. 2000 años atrás, que son los últimos 2000 años. Alabado sea nuestro Rey. Esta es la exactitud de los tiempos de Dios, y este es el orden en el que trabaja Dios. Primeros 2000 años solo con la Torá oral, 2000 años después viene la Torá escrita por Moisés, y 2000 años después viene la Torá del Mesías, llegando a un total de 6000 años. Esto es exactitud y orden. Y primeros 2000 años sin pueblo de Dios, 2000 años después viene el primer pueblo de Dios llamado Israel, y 2000 años después Dios visita a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y el judaísmo, en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín 97a, los rabinos veían en la tradición de Elías, dice el texto, el Mesías debió haber venido después de los 2000 años del dominio de la Torá, pero a causa de nuestros pecados, que son muchos, las cosas han salido como salieron. El decir que las cosas salieron como salieron es porque los sabios rabinos no tienen cómo explicar esto. Y no tienen cómo explicarlo porque lo quieren explicar sin creer en el Mesías, sin creer en quien es realmente el Mesías y sin aceptar que ya vino. Y claro, estamos hablando de Cristo Yeshua, el Mesías, que es quien cumple con exactitud con todo esto y con el tiempo en que los mismos sabios rabinos escribieron y dejaron escrito que el Mesías debía venir. Ahí mismo el Rab Ketina dice, 6000 años es la duración del mundo. El Rabí Abba Arika o Abaye dice, está en ruinas durante 2000 años, como se afirma. Después de 2 días nos revivirá, en el tercer día nos revivirá y viviremos en su presencia, como está en Oseas capítulo 6, verso 2. Y ahí mismo, en el Sanedrín 97a, dice, la escuela de Eliyahu enseñó, 6000 años es la duración del mundo. 2000 de esos 6000 años se caracterizan por el caos, 2000 años se caracterizan por la Torá, desde la era de los patriarcas hasta el final del periodo misnático, y 2000 años son el periodo de la venida del Mesías. Ese era el curso que debía tomar la historia, pero debido a nuestros muchos pecados, el Mesías no vino después de transcurridos 4000 años. Y además, los años transcurridos desde ese entonces, que debían ser la era mesiánica, ya han transcurrido. Es increíble. Sus mismos escritos aceptan que el Mesías debió venir en el año 4000, y en el año 4000 sí vino Cristo, pero por aferrarse a su tradición oral y a su religión del judaísmo, no aceptan a Cristo Yeshua como Mesías, aunque todo les indique en sus mismos escritos que Él sí fue el Mesías. Y es irónico que el judaísmo le llame a los últimos 2000 años Heblei HaMashiach, los días del Mesías, pero sin el Mesías, porque para ellos el Mesías no ha venido, a pesar de que sus mismos escritos
dicen que debió venir en el año 4000, que debió venir terminando los 2000 años de Torá, que la era mesiánica ya ha transcurrido y que estos últimos 2000 años sí son los días del Mesías, pero sin el Mesías. No tiene sentido. Y todo esto está en sus mismos escritos. Sus mismos escritos les dicen que Cristo Yeshua el Mesías ya vino. Y vino en el tiempo que estuvo en la tierra Cristo, pero se aferran a no creer en Cristo Yeshua como Mesías solo porque les vino a contradecir su religión del judaísmo. Y eso que vino a contradecir Cristo de los métodos, enseñanzas y escritos del judaísmo es lo que tristemente los cristianos o que eran cristianos están siguiendo hoy. Y sabemos que el hecho de que se les diga que Dios visitó a los gentiles para tomar de nosotros pueblo para su nombre, sabemos que esto les crea un celo muy extremo que no los deja aceptarlo. Pero no son palabras nuestras, es lo que está escrito en la Biblia. Pero esto sería otro tema. Volvamos al tema. Entre los mandamientos que se añadieron por las transgresiones de los hombres en la Torá escrita por Moisés, está el que ya no podían tomar a sus hermanas como esposas. Pero antes de la Torá de Moisés no estaba este mandamiento en la Torá oral de Dios por las razones lógicas que ya vimos. Y punto muy importante, aquí en ninguna de estas dos leyes o Torá nada tiene que ver la Torá oral Mishnah judía. Esa no salió de boca de Hashem, ni de Moisés. Pero si así fuera, ya explicamos en el tema anterior cómo sería si la Torá oral judía salió de la boca de Moisés. Pero repito, no salió ni de la boca de Moisés ni de la boca de Hashem. Al final de cuentas, la Torá oral judía Mishnah solo es una fábula judaica. Pero en el tema anterior ya mostramos, aún con el entendimiento del judaísmo, cómo hubiese sido si realmente esa Torá venía de boca de Moisés. En Marcos capítulo 7, en el verso 3, Cristo les habla a todos los judíos, dice ahí, todos los judíos, fariseos y escribas. Y en el verso 8 dice que dejan el mandamiento de Dios y se aferran a su tradición oral judía. Y el verso 9 lo vuelve a repetir. Bien, invalidan el mandamiento de Dios por guardar su tradición oral judía. Claramente Cristo está en contra de esa tradición oral judía. Si ésta viniera desde Moisés o de boca de Dios, ¿cree que Cristo estaría en contra de esa tradición oral judía? Vamos, razone un poco. No necesita esforzarse mucho. Porque vaya que en verdad se aferran, como lo dice Cristo, se aferran a creer en los escritos de sus sabios rabinos como si fueran verdad, como si los hubiera dicho la boca de Dios. Y además en Deuteronomio, lo que sí es la Torá escrita, en Deuteronomio capítulo 4 verso 2 se comprueba que invalidan el mandamiento de Dios por guardar su tradición oral judía, porque ahí es muy claro en decir, no añadas a la palabra que Dios manda, para que guardéis los mandamientos de Dios, los de Dios, no los del judaísmo. Y habla de los mandamientos de Dios que están ahí, en esa Torá que está escrita por Moisés. A esa Torá no le añadas. Y el judaísmo con su Torá oral judía Mishnah, con sus baraítas y con sus alajot, vaya que se añaden muchos mandamientos de hombres. A esto se refiere Cristo cuando les dice que invalidan, que dejan el mandamiento de Dios de no añadir a la palabra de Dios y se aferran a su tradición oral judía, que sí añade muchos mandamientos a la palabra de Dios. Si hubiese otra Torá oral, que es la que solo tiene el judaísmo y que trae muchos otros mandamientos,
ahí, si eso viniera de Dios, esa Torá oral sí estaría añadiendo muchos mandamientos a esta Torá escrita. Si esa Torá oral sale de boca de Dios, Dios estaría contradiciendo a sí mismo, porque de la Torá escrita dijo que no se añada, pero ellos dicen que sí vino a añadir muchos mandamientos Dios mismo en una Torá oral, que Moisés no dejó escrita. ¿Se da cuenta cómo hacen que Dios se contradiga a sí mismo? Y todo por defender sus escritos, las enseñanzas de sus sabios rabinos. Como lo vimos en el tema anterior, solo porque un sabio rabino o uno de sus escritos de sus sabios rabinos dice que la Misná Torá oral judía fue dada en el monte Sinaí y que fue dada por boca de Hashem, solo porque lo dice un hombre, sí, si usted quiere llámele sabio, llámele rabino, doctor de la Torá, como le quiera llamar, pero es un hombre. Si un hombre o uno de los escritos de esos hombres, solo porque ellos dijeron que viene desde el monte Sinaí y que viene de boca de Hashem, solo por eso lo dan por verdad, aún y no lo puedan probar con nada, dan por verdad cosas que no pueden comprobar con nada, con ningún hecho lo pueden comprobar. No hay prueba tangible ni creíble con la que puedan mostrar que la Misná fue dada desde el monte Sinaí, ni que fue dada por boca de Hashem. Y así, sin que sea algo comprobable, ellos creen ciegamente en esos escritos de sus sabios rabinos, que al final son solo hombres. Creen ciegamente en palabra de hombre. Y tan ciegos están que critican a todas las demás religiones diciendo que se alimentan de carroña y de palabra de hombre. Tan ciegos están que no ven qué es lo que precisamente hacen ellos. Y que así sea, que ellos sigan teniendo esa fe ciega en sus sabios rabinos hombres, pero usted no deje entrar eso a su doctrina, no deje entrar eso a su religión, no deje entrar eso a su fe. Esa fe ciega en hombres no la deje entrar a usted ni a sus congregantes. Y es una fe ciega porque muy convenientemente dicen que su Torá oral judía fue pasada durante muchas generaciones, dicen solo de la boca al oído. ¡Qué conveniente! Ya con decir esto, tú tienes que creer lo que ellos dicen y no puedes pedir pruebas porque solo fue pasada de la boca al oído. ¿Se fija cómo se protegen ellos mismos? Son astutos, como astuta es la serpiente. Y esa Torá oral judía, que solo se pasó de la boca al oído, de repente ya no se pasó de la boca al oído y sí le escribieron sus sabios rabinos. La compiló o editó su rabino Yehudá Hanashi. Y hoy ya no es Torá oral, hoy sí es ya la Torá escrita. Es el libro del Talmud, de la Mishnah y la Gemara son las discusiones sobre esa ley oral judía. Y esto de escribirla no lo hicieron durante el esparcimiento del imperio asirio y babilónico, pero sí lo hicieron hasta el esparcimiento del imperio romano. ¿Por qué? Claro, como ya lo vimos, porque para este entonces millares de judíos se estaban convirtiendo y estaban creyendo en Cristo, como lo vimos en los hechos, y estos son hechos, esta no es suposición, esto no es profecía, estos son hechos que ocurrieron. Está en Hechos capítulo 21, verso 20. Se evidencia su manipulación de sus historias para que creamos en ellos y para que no creamos en Cristo. Este es el mayor problema, que creer en sus métodos, enseñanzas y escritos lo llevan a no creer en Cristo. Aquí nosotros solo se lo mostramos para que usted decida si va a creer en los métodos, enseñanzas y escritos del judaísmo o va a creer en lo que le dice su Biblia y solo en la palabra de Dios que está en el Antiguo Testamento. Ahí está por Moisés, los profetas y los escritos, lo que es Tanaj, Torah, Neviim y Ketuvim. Y en el Nuevo Testamento está dicha la palabra de Dios Padre por medio de Cristo. Ya lo mostramos también, donde Cristo dice que Él no habla por su propia cuenta, sino que el Padre
que mora en él es el que habla a través de Cristo. Siendo todo esto así, sí tiene usted que decidirse en quién va a creer, porque también, como lo vimos en el tema anterior, no puede estar sirviendo a dos amos, no puede tener dos maestros, y menos cuando estos dos son contrarios, son opuestos, porque los sabios rabinos del judaísmo no creyeron ni creen hoy en Cristo. Tiene que decidirse quién será su maestro, porque no pueden ser los dos. No puede ser su maestro el judaísmo y Cristo, porque repito, porque estos son contrarios, se oponen entre sí. Ahí en Marcos vimos que Cristo les habla a todos los judíos y dice que de todos los judíos vienen esas doctrinas con mandamientos de hombres. Es una doctrina el estudiar la Torá por porciones y por niveles. Usted usa lo de una doctrina, pero dice que no pertenece a esa doctrina. A esta incoherencia lo han llevado esos judaizantes, pero luego ellos le dicen que no, que ustedes no son del judaísmo. Nada más usan sus métodos, sus enseñanzas, sus escritos, sus sistemas, incluso sus oraciones. Utilizan todo esto del judaísmo, pero no son del judaísmo. Eso le dicen. Abra los ojos, ¿sí ve la incoherencia de esto? ¿Judaizar no es enseñar con las enseñanzas del judaísmo a quienes no son judíos? Claro que sí. ¿Las porciones y niveles no son enseñanzas del judaísmo? Repito, abra los ojos, porque el apóstol Pablo le dijo al apóstol Pedro que judaizar está mal, y esto lo dice su Biblia. Tal vez ya no cree tanto en el Nuevo Testamento porque ya se judaizó, pero esto lo dice su Biblia en el Nuevo Testamento. Abra su Biblia y vea, crea en el Nuevo Testamento donde Pablo le dice a Pedro que judaizar está mal. Si judaizar no es enseñar a no judíos con los sistemas, métodos, escritos, enseñanzas, oraciones del judaísmo, si esto no es judaizar, entonces ¿qué lo es? Claro, algo le han de sacar sus maestros judaizantes para decirle que eso no es judaizar. Y si sí le aceptan que entonces sí es judaizar, vea qué le dice el Nuevo Testamento de judaizar, vea si le dice que es bueno o malo. Y si en verdad sigue a su rey Yeshua, siga lo que le dice el Nuevo Testamento. Tenemos la Torá de nuestro rey Yeshua en el Nuevo Testamento. No solo se encierre en la Torá escrita por Moisés. Y lo animamos una vez más. Abra los ojos. No sea de los que tienen ojos pero no quieren ver. Estos son peores que los ciegos. Ahora, que a usted le funciona, que usa esos sistemas y métodos solo porque le funcionan. Si usted entra en esto, con eso se encierra usted mismo a no poder compartir palabra de Dios a los demás. Porque si se trata de usar lo que nos funciona, entonces todos estamos en lo correcto, porque todos lo que usamos, lo usamos porque nos funciona. Y entonces no le puede decir al católico que no use los métodos que a él le funcionan. No le puede decir al cristiano que no use los métodos que a él le funcionan. Porque usted usa los métodos que a usted le funcionan y usted no está mal, ¿verdad? ¿Por qué los demás sí estarían mal por usar lo que a ellos les funciona? ¿Ve cómo sí se encierra usted mismo si usted dice usar los métodos del judaísmo solo porque le funcionan? Piense. Dios no le puede dar revelación de su palabra si solo estudia su palabra sin otros libros y sin los métodos del judaísmo. Solo usando lo del judaísmo, Dios le puede dar revelación de su palabra. Si no usa eso, Dios no le dará revelación, aunque usted viva en santidad y en obediencia a Dios. Dios no le puede dar revelación si usted no usa porciones, niveles, cábala, Talmud, Midrashim. Claro. Es más difícil vivir en santidad y en obediencia a Dios. Pero entonces dése cuenta cuál es la razón verdadera por la que usted acude a esos métodos, sistemas y enseñanzas del judaísmo. Usted acude a eso
porque a usted no le alcanza para vivir en santidad y en obediencia a Dios. Porque si usted acepta que viviendo en santidad y en obediencia a Dios, Dios le da revelación de su palabra, entonces los sistemas, métodos y escritos del judaísmo no se necesitan. No son necesarios. Ahí no está la verdad. Repito, usted los usa porque a usted no le alcanza para vivir en santidad y en obediencia a Dios. Esa es la razón verdadera. Si usted no acude directamente a Dios, es porque usted no puede cambiar. Es porque usted no quiere o no puede quitarse ese orgullo, ese enojo, ese ver la paja en el ojo ajeno. Es porque usted no puede perdonar. Y para acudir a Dios directamente, Él le va a pedir que arregle en su vida todo esto que está haciendo mal. Y el judaísmo no le pide eso. El judaísmo solo le pide que estudie, que lea, que sea estudioso, que sea teólogo, que sea erudito, que sea sabio. Dios no le pide nada de esto. Dios solo le pide santidad y obediencia. Pero para usted es más fácil ser estudioso que perdonar, que cambiar, que dejar de pecar, que quitarse el orgullo, que quitarse el enojo y el rencor. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos si usted quiere aprender más Torah, pero sin quitarse el orgullo, sin quitarse el enojo, sin perdonar, sin dejar de ser egoísta, sin dejar de arreglarse para verse bonita, ¿verdad? Sin dejar esa vanidad, sin renunciar a bienes materiales y sin renunciar a comodidades, sin perder su prestigio, sin perder ser alguien respetable? ¿Cómo le hacemos si usted quiere aprender más Torah sin dejar nada de esto, sin dejar nada de lo que le gusta? Claro, así, acudiendo a otros que me enseñen, no a Dios. Dios me va a pedir que quite todo eso, que cambie todo eso, y por eso no acudo a Dios. Por eso acudo a los métodos, enseñanzas y escritos del judaísmo. Estos métodos no me piden nada más que estudiar, ser inteligente. Esto requiere intelecto. Dios requiere santidad y obediencia. Dios no requiere intelecto. Dios da inteligencia a los que Él elige. Y todo lo que les pueda faltar, Dios se los da a aquellos que Él elige. La realidad es que usted no quiere dejar de hacer nada de lo que le gusta, y es por esto por lo que acude al judaísmo y usted acude a sus propias fuerzas. Usted quiere tener sabiduría, entendimiento y conocimiento de la Torah, pero por sus fuerzas, por su estudio, por su investigación, por su lectura, por su conocimiento en idiomas, no se diga en el idioma hebreo. Hasta el idioma hebreo alcanzan a idolatrar. ¿Aún no entiende que no es por sus fuerzas? ¿Aún no entiende que no es por su estudio, ni por su investigación, ni por los métodos que usa, ni por los idiomas que sabe o habla? ¿Aún no entiende que es por Dios, no por sus fuerzas? Dios tenga misericordia y nos haga entender esto a tiempo, porque entender esto tarde ya de nada nos servirá. Si usted vive en santidad y obediencia a Dios, no necesita buscar métodos para aprender Torah. Necesita buscar a Dios. No necesita buscar métodos. ¿O piensa que aún viviendo en santidad y obediencia a Dios, Dios no le va a dar revelación de su palabra hasta que usted estudie por porciones y niveles? Entonces vea que no se necesitan las porciones, los niveles, ni la cábala, ni los escritos del judaísmo. ¿Qué se necesita? Claro, una vida en santidad y obediencia a Dios, no al judaísmo. Está cegado obedeciendo al judaísmo usted. Ya no ve al Dios de la Torá, ya solo ve la Torá. ¿En quién está confiando? Confía en que obtendrá sabiduría solo si estudia por porciones, por niveles, con gematría, con cábala, midrashim y talmud.
confía en esos métodos y escritos y no está confiando en Dios, cree que la sabiduría la obtiene por sus fuerzas, por su estudio, por porciones, por niveles, con cábala y gematría. Tristemente, hoy ya están confiando más en los sistemas, enseñanzas y escritos del judaísmo para aprender Torah que en el mismo Dios de la Torah. Entienda que no es por su intelecto, no es por su preparación, no es por su investigación, no es por su lectura, no es por su esfuerzo, no es por lo que usted se esfuerce. Dios no elige a los preparados, Dios prepara a los que Él elige. Y Dios elige a los obedientes, no elige a los astutos, no elige a los inteligentes, no elige a los estudiosos, Dios elige a los santos. Dios busca a santos y obedientes, no busca a inteligentes, estudiosos, lectores e investigadores, ni a aquellos que saben idiomas. Dios no busca a eruditos. Si algo le hace falta a los que Dios elige, Dios mismo se lo dará. Y como ya lo vimos en temas anteriores, ni la cábala, ni el Talmud, ni los midrashim, ni las porciones, ni los niveles de interpretación, nada de esto viene de Dios, porque nada de esto viene de profetas ni de apóstoles. Todo eso viene, según su misma Biblia, según su mismo Nuevo Testamento, todo eso viene de los mentirosos y antimesías que niegan que Yeshua es el Mesías. Y todavía pésimo cuando quieren defender el sistema de porciones usando el Nuevo Testamento. Esto es pésimo, pero aún así lo quieren hacer, y esto lo hacen los judaizantes, porque los judíos, la religión del judaísmo y los judíos no creen abiertamente en el Nuevo Testamento. Ellos no estarían defendiendo sus sistemas, sus métodos, no los estarían defendiendo con el Nuevo Testamento. Esto lo hacen los judaizantes. Por ejemplo, quieren utilizar Lucas capítulo 4, verso 17, donde ahí Cristo le dicen que leyó una porción de la Torá, cuando ahí claramente ni siquiera se le dio la Torá a Cristo para que la leyera. Y sabemos que las porciones incluyen a los profetas en las Haftarot o conclusiones, pero los judaizantes que quieren forzadamente mezclar lo del judaísmo con lo cristiano, estos toman argumentos del Nuevo Testamento como este para decir que las porciones ya se utilizaban. Y sí, tristemente con esto sí convencen a muchos, pero no es verdad, le están mintiendo. Repito, vea lo que dice ahí, ni siquiera se le dio la Torá a Cristo para leerla. ¿Cómo Cristo leyó una porción de la Torá si no se le dio la Torá? Se le dio el libro de Isaías. Por esto es pésimo que quieran defender las porciones con el Nuevo Testamento cuando los que inventaron las porciones ni siquiera creen en el Nuevo Testamento. Se evidencian los judaizantes mismos que por estar encerrados en la Torá ni siquiera saben usar el Nuevo Testamento. Y ahí dice, habiendo abierto el libro, halló el lugar en donde estaba escrito lo que leyó. Y lo que leyó tenía un objetivo para ese momento y para esas personas. Cristo no leyó ahí una porción de la Torá. Repito, si ni siquiera se le dio la Torá, ¿cómo iba a leer la Torá? Y se trata de leer lo que Dios quiere que leamos, no lo que el judaísmo dice que leamos en sus 54 porciones durante todo el año. Y además, ¿cómo iba a leer Cristo una porción de la Torá cuando las porciones fueron inventadas lo más tempranamente en el siglo VI, pero en el siglo VI después de Cristo? Todavía no estaban inventadas para el tiempo de Cristo. Y después, todavía después del siglo VI, vino un reacomodo que hizo Rambam o Maimónides. Pero este vivió hasta 1000 años después
de Cristo. Rambam vivió del 1138 a 1204 después de Cristo. Engañar con este tipo de cosas y por desconocimiento de los judaizantes, que son los que tratan de defender las porciones de la Torá con el Nuevo Testamento. Repito, obviamente los judíos o el judaísmo no hacen esto porque ellos no creen en el Nuevo Testamento. Esto lo hacen los judaizantes, que como lo vimos en el tema anterior, hacen lo mismo con las 13 reglas del Rabí Ismael, que dicen que vienen desde Moisés, pero el Rabí Ismael vivió del año 100 al 170 después de Cristo. Y también, como lo vimos, el Talmud cuenta de Cristo. No pueden decir que eso fue escrito antes de Cristo, si trae historias de Cristo. No hay forma de defender las porciones o parashash con el Nuevo Testamento, pero los judaizantes creen que sí, porque también usan Hechos capítulo 15, verso 20, donde dice que la Torá se les leía a los gentiles. Y claro, y nosotros no estamos en contra de que se le lea la Torá a los gentiles. Repito, no se malentienda esto estudio, porque nosotros cumplimos la ley, bendito sea Dios. Pero de lo que sí estamos en contra es de toda religión que está en contra de la verdad, y eso incluye a la religión del judaísmo. De eso sí estamos en contra, de sus métodos, de sus porciones, de sus sistemas, de sus escritos que hablan muy mal de Cristo. Ya lo mostramos en el tema anterior. Y obviamente sus porciones no incluyen al Nuevo Testamento, porque es claro que quienes inventaron esas porciones no creen en el Nuevo Testamento ni en Cristo. Y es claro que en ese tiempo no se les leía a los gentiles el Nuevo Testamento, porque en ese tiempo el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Si ese método de porciones fuera verdadero, aún para este tiempo ya sería obsoleto, porque hoy es otro tiempo. No ignore el contexto histórico cuando contradice su creencia, su interpretación, su entendimiento. No quieren usar el contexto histórico si contradice sus sistemas de sus rabinos sabios, como este sistema de porciones. Hoy es otro tiempo. Hoy deberían crear otras porciones donde incluirían al Nuevo Testamento. Entienda eso, judaizante. Esto es para los judaizantes, porque volvemos a lo mismo. El judaísmo y los judíos no creen abiertamente en el Nuevo Testamento, pero los judaizantes sí están queriendo hacer esa mezcla, meter el Nuevo Testamento. Como lo estamos viendo, con el Nuevo Testamento quieren defender las porciones. Entienda, judaizante, que no puede seguir un sistema de enseñanza con 54 porciones que no incluyen el Nuevo Testamento, diciendo ustedes que sí creen en el Nuevo Testamento. Caray, el agua moja. Diga lo que usted diga, no puede decir que cree en el Nuevo Testamento, pero que estudia con 54 porciones que no incluyen el Nuevo Testamento. Bueno, sí lo puede decir, así como también puede decir que el agua no moja. Lo puede decir, pero decirle usted no va a cambiar la realidad. Y entiéndalo, la realidad es que el agua moja, esa es la realidad. Identifique usted a los judaizantes. Son los que usan métodos, enseñanzas y escritos del judaísmo, pero mienten diciendo que creen en Cristo y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué son judaizantes estos? Porque meter métodos, enseñanzas, escritos y hasta oraciones del judaísmo a los cristianos, precisamente eso es judaizar a los cristianos. Por esto, estos son los judaizantes, identifíquelos. Y si usted ve que en donde usted aprende enseñan así, pues ya sabe, lo están judaizando. Y su Biblia dice que judaizar está mal. Y si lo están judaizando, le están enseñando con las enseñanzas de mentirosos que niegan que Yeshua es el Mesías. Imagínense, le están enseñando con enseñanzas de mentirosos y de anticristos. Le están enseñando con escritos de sabios a quienes Dios les ocultó las cosas. Le están enseñando con enseñanzas de quienes tienen un velo y el entendimiento embotado cada que leen la Torá de Moisés.
Le están enseñando con enseñanzas de los que olvidaron, violaron y falsearon la Torá desde 700 años antes de Cristo. Todo esto ya lo mostramos en esta serie de temas y todo esto lo dice su Biblia, Nuevo Testamento igual que Antiguo Testamento. No es palabra de hombre, no es la palabra de esta persona que está hablando aquí. Véalo, se lo mostramos, es lo que dice su Biblia. Y estos mismos, los judaizantes, que dicen creer en Cristo, estos mismos dicen que el judaísmo sí está mal por no creer en Cristo, pero aún así toman sus métodos, enseñanzas y sus escritos. Vean la incoherencia de estos mismos. El judaísmo está mal en no creer en Cristo, pero no está mal en sus porciones, niveles, Cábala, Talmud y Midrashim. Entiéndalo, no tiene sentido. Es una gran incoherencia. Y más cuando también dicen los mismos judaizantes que el judaísmo sí está mal en añadir muchos mandamientos de hombres, pero no está mal en sus porciones, niveles, en sus métodos y enseñanzas. Repito, no tiene sentido. Están queriendo sacar frutos buenos del árbol malo. Y su rey Yeshua le dice que eso no se puede hacer. El árbol malo no puede dar frutos buenos. Es claro, si usted sigue porciones, usted sigue el programa dicho y establecido por el judaísmo para aprender Torah. Y así usted se deja guiar por el judaísmo y no por Dios para aprender Torah. El judaísmo le dice qué porción estudiar cada sábado durante los 54 sábados en todo el año. Y le dice cómo estudiarla por 4 niveles de interpretación. Así usted se está guiando por el judaísmo y no por Dios. Y vea cómo meten la mano del hombre para manipular las cosas y que cuadren como ellos dicen, que cuadren como lo dice su doctrina, su entendimiento y su interpretación. Lo hacen cuadrar con todo eso, pero no cuadra con la verdad, porque lo fuerzan, porque en su calendario el año lunar no tiene 54 sábados todos los años. Para empezar, el calendario lunar ni siquiera es fijo. Si no es fijo, no podría tener 54 sábados todos los años. 54 sábados los tiene solo cuando hombres añaden un 13º mes en un año que es cada 4 años. 13º mes que no respalda la Biblia. Y con ese 13º mes que añaden, ahí los tiene a ellos, a hombres, metiendo la mano del hombre y manipulando las cosas para que cuadren a su creencia, a su interpretación, a su doctrina y a su religión del judaísmo. Y en las porciones juntan las parashash, Beyahel y Pekudei, y ahí los tiene otra vez metiendo ellos la mano del hombre, manipulando las cosas para que todo cuadre a su interpretación, a su creencia y a su religión del judaísmo. Se evidencia que ni siquiera con sus mismos métodos cuadran sus mismas creencias y enseñanzas. Y tan lógico es que si multiplicamos 7 días de la semana por 54 sábados o 54 porciones, es igual a 378 días. El calendario lunar al año no tiene 378 días todos sus años. El calendario lunar tiene 354 y 355 días por año. Y en el cuarto año, donde hombres añaden un 13º mes, sí se acerca a los 378 días, pero tampoco es exacto. No son días exactos. En cambio, 52 sábados exactos son 7 por 52 y nos da 364 días. Esto sí es exacto, son días exactos. Y son los días que sí tiene un año en un calendario hebreo numérico correcto. Lo animamos a que vaya a nuestro canal y vea los temas del calendario. Ahí explicamos todo esto. Ahí explicamos que la Biblia no respalda años con 13 meses, porque en Apocalipsis 22:2 dice que el árbol de la vida produce solo 12 frutos, dando
cada mes su fruto. Si hay 12 frutos que se dan cada mes, el año tiene 12 meses. No hay un fruto 13, no hay un mes 13. Y a pesar de esto y de que ellos mismos como hombres tienen que meter la mano del hombre y hacer estos movimientos de años con 13 meses y de juntar porciones de la Torá, a pesar de todo eso se aferran a sus tradiciones, como se los dijo Cristo, y se aferran a creer y a seguir lo que dijeron sus sabios rabinos hombres. Y esto es lo que están siguiendo hoy los que antes eran cristianos. Estos hoy igual se aferran a seguir estudiando la Torá como lo dice el judaísmo, por 54 porciones y por 4 niveles de interpretación. Esto es lo que hacen los judaizantes. Vea más de sus incoherencias. Usan lo del judaísmo, pero dicen no ser del judaísmo. Y dicen creer en Cristo, pero también dicen ya no ser cristianos. ¿Cómo puedes creer en Cristo, pero no ser cristiano? Ellos mismos han perdido su identidad y lo han llevado a usted y a todos aquellos que enseñan a que pierdan su identidad. ¿Ya no saben qué son? Pero así están a gusto, porque así se sienten más sabios, porque ya estudian por porciones y por niveles, con gematría, con cábala, y viendo otros libros, ya no solo la Biblia. Grave error salirse de la Biblia para ver otros libros. Pero eso los hace sentirse más sabios. Y porque esos otros escritos les hacen sentido. El judaísmo, los judaizantes se los conectan con la Biblia y con eso engañan su razonamiento, porque a su razonamiento le hace sentido esa conexión. He ahí el gran error de estar siguiendo a su sentir y a su razonamiento y no a la Biblia. He ahí el gran error de no aprender a negarse a uno mismo. Esos métodos solo lo hacen sentirse más sabio, pero solo es su sentir. No son más sabios. Si fueran más sabios, no se saldrían de la Biblia. El católico también se siente bien y se siente sabio y se siente a gusto en su religión. Y usted ya está igual, solo siguiendo a su sentir. Y su sentir le dice que usted es más sabio así, estudiando Torá por porciones y por niveles y con mucho hebreo. Así usted ya es más sabio, ¿verdad? Repito, eso se lo dice solamente su sentir, pero no es así. Su sabiduría en conocer a Dios hoy está peor que cuando solo era cristiano, porque ahora cree que a Cristo no se le puede adorar y que es idolatría si lo hace. ¿Quién le metió eso? Claro, los métodos, enseñanzas y escritos del judaísmo. Pero usted así se siente más sabio. Es triste y es solo una gran mentira con la que usted se siente a gusto, siempre siguiendo su sentir. ¿Qué le dice la Torá sobre esto? Deuteronomio capítulo 4, versos 1 y 2, dice: Israel, oye y guarda los estatutos, decretos y mandamientos de Dios. Verso 6 dice: guardadlos y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. La Torá le dice que su sabiduría está en estudiar por porciones, por niveles, con cábala y escritos del judaísmo. No. La Torá le dice que su sabiduría está en seguir a la religión del judaísmo, religión que no cree en Cristo, que se expresa pésimo de Cristo y que no cree en el Nuevo Testamento. No, tampoco. Su sabiduría está en poner por obra los mandamientos de Dios. Eso es lo que le dice su Torá, pero a pesar de esto, usted ya no le hace tanto caso a la Torá, ya le hace más caso a el judaísmo. Estudiar la Torá por porciones es limitante. Las porciones lo limitan a no ver temas según las necesidades de la congregación y los limitan para que no sean guiados por el Espíritu Santo. O tengo que decirle Ruach HaKodesh para que me entienda. ¿Cómo lo guía el Ruach HaKodesh
si usted ya tiene establecido por el judaísmo qué estudiar cada sábado? Por esto volvemos a lo mismo. No puede tener dos amos. O sigue al Espíritu de Dios o sigue al judaísmo. Y si sigue al judaísmo, es usted mismo el que no deja que lo guíe el Espíritu de Dios. Y cuando tienen visita o un nuevo integrante en su congregación donde estudia por porciones y niveles, ¿qué hace allí? ¿Tiene que regresarse las 30 porciones que ya había visto? Vuelvo a lo mismo. Repito, vea que ese sistema es limitante, porque si usted verdaderamente aún cree en el Nuevo Testamento y en Cristo, usted tiene la instrucción en el Nuevo Testamento de dejar a las 99 ovejas e ir por la 1. ¿Qué hace ahí? Dese cuenta por qué tiene defectos ese método de porciones y niveles. Esos métodos y sistemas del judaísmo. Dese cuenta que tienen defectos. Y es por eso, porque son sistemas inventados por hombres. Sí, por hombres sabios si usted quiere, por hombres rabinos, pero son hombres. Si usted sigue a eso, no puede decir que no está siguiendo a hombres. ¿Cómo lo guía el Espíritu de Dios para dar una enseñanza si usted ya tiene establecido por hombres, por el judaísmo, qué enseñanza debe dar cada sábado en todo el año? Por esas 54 porciones. Entienda que la sabiduría de Dios viene de Dios. Aún y fuera la que tiene el judaísmo, si quiere sabiduría de Dios, pídasela a Dios, no al judaísmo, a sus métodos y enseñanzas y escritos. Ya me acordé. Para pedirle sabiduría a Dios, usted va a tener que perdonar. Usted va a tener que cambiar. Usted va a tener que quitarse el orgullo. Usted va a tener que quitarse ese mal carácter. Usted va a tener que corregir lo que está haciendo mal ante Dios. Y usted no quiere hacer eso. Por esto, usted prefiere acudir a las enseñanzas, métodos y escritos del judaísmo. Porque ellos no le piden nada de esto para enseñarle y para guiarlo. El judaísmo y sus enseñanzas no le piden que cambie. Como ya lo vimos, hasta un asesino puede utilizar esos escritos, métodos y enseñanzas del judaísmo. Y usted igual, por eso acude al judaísmo, porque usted no quiere cambiar, no quiere dejar de hacer lo que le gusta, no quiere dejar su vanidad. Usted quiere seguir a su parecer y a su sentir, no quiere que nada lo ponga incómodo. Usted quiere seguir con todo lo que hace mal y así quiere aprender más Torah. Y como así Dios no le dará más revelación, por eso prefiere irse a que lo guíe el judaísmo con su sabiduría de hombre terrenal, animal y diabólica. Hermano, en este tema es todo. Que Dios le bendiga y le guarde.